Nuestros indicadores de salud mental infanto-juvenil son muy malos. Hoy, 19 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de Prevención contra el Abuso de Niños y Niñas. Y no cabe duda de que un aspecto muy relevante en el contexto del desarrollo de salud mental de niños, niñas y adolescentes tiene que ver efectivamente con la vinculación con los padres, con el ejercicio de la parentalidad y con el desarrollo del rol de cuidado y protección. Es quizá en el contexto nacional una de las conversaciones más relevantes también sobre las cuales tenemos que sostener. Así que simplemente no me queda más que agradecer también a ustedes por estar aquí y la oportunidad que hemos tenido como escuela de poder posibilitar que esta actividad sea posible. Así que muchas gracias. Les presento a Marcia brevemente, psicóloga, doctora en psicoterapia. ¿Sí? Marcia fue profesora mía. Y por eso yo le escuché que alguna vez ella se definió también como guagóloga. Eso más de una vez. Marcia tiene una trayectoria interesante en el área de primera infancia particularmente, en la área juvenil en general. Está a cargo también de un programa de posgrado, también de formación de psicólogos en este caso, en intervención temprana. ¿Sí? Y es investigadora también del Instituto Mirada. No me voy a alargar más porque me interesa que vayamos a lo central. Muchas gracias, Marcia, por venir hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Era un día difícil, pero yo creo que, como decían ustedes antes, es un buen tiempo para poder conversar, en donde temas que a lo mejor estaban guardados en un cajón, hoy día se nos vuelven más relevantes. Les cuento que traté de incluir la contingencia en mi PowerPoint. No sé qué tan bien logrado está, porque la cabeza no está... Igual que siempre quedó un poco largo mi PowerPoint, pero podemos detenernos y profundizar en lo que ustedes tengan más ganas de hablar. Párenme, díganme, yo soy muy buena para hablar y puedo hablar la hora y media, sin pausa, si nadie dice nada. Así que les agradezco que me interrumpan. Bueno, este título tiene que ver un poco cómo es que cuando llegamos al momento de convertirnos en padres, se nos aparecen los fantasmas de nuestra propia experiencia de haber sido hijos, para bien y para mal, digamos, pensando en lo que queremos cambiar, lo que queremos que sea distinto, y por otro lado aquellas cosas que atesoramos y que valoramos que recibimos de nuestros padres. Y hay aquí un punto en donde de alguna manera se transfiere una herencia a veces indeseada desde los padres hacia los hijos y que tiene que ver con los eventos traumáticos. Por ahí traté de hacer el link con la contingencia, a ver si va resultando. Esto es lo que vamos a ver, algunos datos de contexto, como les decía Javier. Yo investigo en primera infancia, tenemos una unidad de atención, un diplomado y varios proyectos donde lo que hacemos es intentar comprender qué es lo que pasa con los vínculos tempranos y cómo esos vínculos influyen en el desarrollo y la salud mental de los niños. Vamos a ver algo de la transición a la parentalidad, algunos conceptos clave en psicología para entender la vinculación temprana que tienen que ver con la respuesta sensible, el apego y la función reflexiva, que yo me imagino que Javier les ha hecho ya buenísimas clases al respecto. Luego me interesa que podamos ver algo sobre trauma y parentalidad, qué es lo que ocurre en las personas cuando viven experiencias de trauma y por qué es que uno repite, aún sabiendo que eso que uno vivió no fue una buena experiencia, qué es lo que pasa como internamente. Luego algunos resultados de estudios nacionales sobre trauma, contarles lo que nosotros nos fuimos encontrando y al final preparé una parte que está un poco pegada, pero es sobre algunos elementos de intervención en crisis pensando en el estallido social. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con los niños para trabajar? Bueno, primero, ¿por qué son importantes los primeros? ¿Cuál es el rojito? El de arriba, ¿cierto? ¿Perdón? No, el del medio. Bueno, pues. Ese, el del medio, exacto. ¿Por qué son importantes los primeros años? Y hay dos grandes razones. Hay investigación bastante robusta que muestra cómo es que en los primeros años de vida el cerebro se desarrolla de una forma que nunca más vuelve a ocurrir. Y por esta razón se ha llamado hace tiempo un periodo crítico. Eso significa que lo que a uno le pase va a marcar y va a determinar el funcionamiento cerebral. Por lo tanto, si yo fuera ministra de Hacienda y me dijeran ¿dónde ponemos la plata? En la guagua. En la primera infancia, porque el retorno de la inversión a su vez, y esto es algo que han analizado los economistas, no nosotros, nos dan la razón. La plata que tú pones en los programas tempranos 0 a 3, el retorno es mucho mayor que si tú pones después de la escuela, por ejemplo, personas que están trabajando. Y aquí uno dice, bueno, niños a lo mejor como el Cizarro,
o los mismos jóvenes que uno ve quemando los metros, desesperados, desesperanzados, muy enojados con un país que no les ha dado oportunidades. Tal vez si hubiéramos podido en este momento hacer algo por ellos, las cosas serían distintas. Entonces esto me hace más sentido aún hoy, estas ideas. Por lo tanto, esta es una etapa en donde es muy importante que los profesionales de la salud mental trabajemos y pensemos qué es lo que podemos hacer. Después, una segunda idea muy triste, sabemos que tenemos un primer lugar no deseado en relación a la inequidad, que aparecimos como el país más desigual de la OCDE, y que a pesar de todo lo que habíamos crecido en los indicadores macroeconómicos, tenemos la vergüenza de tener un nivel de desigualdad enorme que solo ahonda nuestros problemas de salud mental y que de pasar también permite entender por qué tenemos trastornos de salud mental tan prevalentes como la depresión, por qué tenemos tasas tan altas de suicidio, incluso en niños. Uno puede entenderlo aquí. Cuando el futuro no se ve con esperanza, uno no quiere vivir. Luego, aquí hay otro dato interesante en relación a los menores de 18 años que viven bajo la línea de la pobreza, y si se fijan, nosotros tenemos un 25% de niños menores de 18 que viven bajo la línea de la pobreza. Y si hacemos un zoom más chiquitito y pensamos en los menores de 3 años, la proporción de estos niños viviendo en condiciones de pobreza es mayor que la de los niños mayores de 3 años, 24% versus un 14%. ¿Y por qué? Porque en Chile, si uno es pobre y tiene una guagua, no encuentra trabajo, no tiene contrato, tiene que andar con la guagua para todas partes, por lo tanto los empleos que puede realizar generalmente son empleos de muy baja remuneración, inestables, por lo tanto además concentramos aquí la pobreza. Y una cuarta y quinta cosa que yo digo de estos niños, que muchos de ellos no hablan, no marchan y no votan. Por lo tanto su representatividad está a cargo de nosotros. Y me defino una representante de esos niños. Por otro lado, sabemos también, cuando uno investiga, y generalmente uno considera muchas variables en sus estudios, y el ingreso económico es una variable que uno siempre incluye. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno hace los análisis predictivos, por ejemplo, y quiere ver qué explica? La pobreza se lleva todo. Explica la mayor cantidad de la varianza de los problemas de las personas, porque es un estresor. La pobreza no te vuelve peor, pero sí te vuelve una persona más exigida. O sea, con los problemas económicos la gente se acuesta y se levanta. Y tiñe todo el quehacer, las relaciones y la parentalidad. Otro estudio interesante que me encontré, este es un estudio del 2018 donde compararon 52 países y lo que ellos querían ver era la prevalencia de depresión postparto, que en general las investigaciones muestran entre un 3 y un 38% de depresión postparto en mujeres. Y Chile aparece liderando de nuevo las cifras más altas asociadas a la inequidad de ingresos, con un 38%. Las mamás chilenas, depresión postparto. También otra cifra, así como la de la OCDE, que nos tiene que poner a pensar y a trabajar. Bueno, algunos datos sobre salud mental. Tenemos que hay una muy baja cobertura en salud mental en Chile. Aproximadamente de las personas, del 100% que tiene problemas de salud mental, solo el 20% recibe atención. O sea, tenemos un 80% que no va a ninguna parte, a ningún psicólogo, ni al psiquiatra, ni a nada. Tenemos también altas tasas de trastornos psiquiátricos, que es todo lo que ha ido surgiendo en unidad, digamos, y lo que hay también desde el Ministerio de Salud. Sabemos que hay un presupuesto muy escaso para salud mental en particular, es como el 6% del PIB en salud general y es como el 2,1% creo, lo que hay destinado a salud mental, que es miserable, y eso explica la baja cobertura, digamos, o sea, más de lo que no hemos aprendido todavía a hacer. Luego sabemos también, hay algunos estudios que vienen de la encuesta longitudinal de primera infancia que nos dan algunas luces de qué pasa con nuestros niños. En Chile ni siquiera existen los manuales diagnósticos para niños, el 0 to 3 o el 0 to 5. Yo los uso, pero porque he tenido la suerte de poder comprarlos, de viajar y de capacitarme, pero aquí no, en las mallas curriculares no está el 0. ¿Ven acá el 0 to 5? No. Véanlo, agréguenlo en las mallas, es muy importante, es el DCM para niños pequeños. ¿Por qué es importante? Porque si un diagnóstico no existe, no podemos exigir la necesidad de tratamiento. No es por etiquetar a las guaguas, sino que es para visibilizar las dificultades de salud mental. ¿Cómo se escribe eso? Es 0 a 5.
Eso es, 0 a 5 y es como el DCM. Les puedo mandar esta información, los datos, si a alguien le interesa, escríbanme o a través de Javier y yo les hago llegar. Pero es muy importante que lo conozcan para que introduzcamos en el lenguaje de la salud mental y ojalá esto llegue a ser prestación en la salud pública, las atenciones nos están respaldando. Bueno, sabemos que en los niños entre 6 meses y 4 años hay un 10,9 que aparece en la ELCI con riesgo en el desarrollo socioemocional, un 10% con dificultades clínicas significativas. Sabemos también que las familias que están en contextos de riesgo en general, todos los estudios muestran menor calidad de los vínculos. Obviamente si uno como mamá o como papá está deprimida, está muy cansada, viaja 3 horas arriba del transporte público, gana el sueldo mínimo y tiene que llegar a jugar con su hijo que lo pasa a buscar una sala cuna a las 7:30 de la tarde, la calidad de ese vínculo se va a empobrecer. Y no porque esas madres sean peores, sino que porque las circunstancias, el contexto, no permite que ejerzan sus competencias y que esos vínculos se desarrollen sanamente. Sabemos también que todo esto se va agravando con el ingreso. Sabemos también que hay un aumento de licencias médicas en Chile importante. Los problemas de salud mental se exacerban en los grupos vulnerados y tenemos también otro dato bien dramático que es la preocupación por las altas tasas de suicidio en Chile, en adolescentes y en niños. A mí me ha tocado ver estos últimos años niños con intentos de suicidio, 10 años, 11 años, que uno dice, ¿qué estamos haciendo para que un niño de esa edad no quiera vivir? Y sabemos también que en los niños de 1 a 9 años, el 30,3% de los avisa, que es como una sigla que significa como los años de discapacidad, se asocian a problemas de salud mental. O sea, en esto hay que invertir. El problema está a pesar de que los niños están subdiagnosticados. ¿Me puedo interrumpir un poquito? Sí, dale. Pero si tenemos poca plata o hay plata que solamente va a cierto, como que hay que hacer una prioridad en a dónde vamos a dirigir la plata fiscal. Hay miles de familias pobres. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Techo a la gente pobre, que es más importante, o lo ayudamos con terapia? ¿Qué es más importante ahí? Es súper difícil, o sea, yo creo que necesitamos, por eso el cambio, pienso yo, que viene es un cambio como a la estructura. Esto no es como una pintadita de la casa y una arregladita de las tejas, digamos, es un cambio a la estructura. Tenemos que repensarnos como sociedad, o sea, todo lo que está pasando con los cambios constitucionales, tenemos que pensar ahí, como si, por ejemplo, para sacar la plata, entonces habrá que subir los impuestos al lujo, a los grupos de mayores ingresos, o habrá que redistribuir gastos y a lo mejor, no sé, con las Fuerzas Armadas hay muchas platas ahí que podrían ocuparse en otro lado. No lo sé, o sea, no es mi expertise esa, digamos, pero es súper buena tu pregunta, porque no puede ser una buena mamá. El argumento, ¿no? Que el argumento de si los recursos son escasos, ¿qué es más urgente para la gente pobre? Es que yo creo que hay un punto donde cuando topas con la dignidad, no puedes postergarlo. Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo... Ya, no es una cosa o la otra. No. Y tenemos que como sociedad generar los mecanismos para, pienso yo, no siendo mi experticia el tema económico, que tenemos que generar los mecanismos para que esos ingresos estén disponibles y no tengamos que decidir qué hacemos, comemos o mando al niño al colegio, porque las dos cosas son derechos básicos. Claro, y también está el asunto de que si se recibe dinero para que la mujer o el padre vaya a terapia, también ojalá que pueda tener el tiempo, la ley sea que te proteja para que tú puedas tener tiempo para ir. Sí. Porque tú puedes tener la posibilidad de ir, pero no tienes el tiempo. Claro. ¿Cómo? ¿Me van a dar licencia para ir para terapia? Ojalá que sí. Bueno, yo creo que todos esos son como pasos que tenemos que dar y donde los profesionales de la salud mental tenemos mucho que decir. Sí. Tenemos mucho que decir, pero yo no estoy de acuerdo con que uno tenga que, dentro de lo que son derechos básicos, decir qué prefieres. Como tener salud mental o tener un techo que te proteja en el invierno. No puedo decirte, porque las dos cosas son derechos básicos. Yo creo que por eso la transformación que estamos viviendo es tan grande. Y ahora hay que pensar cómo generamos los recursos, porque por un lado sí sabemos que este país creció y los indicadores macroeconómicos lo avalan, entonces bueno, pero crecieron solo unos pocos.
Y ahí tendremos el desafío de participar en los cabildos, transmitir nuestras ideas y son buenísimas preguntas. No sé si alguien más hasta aquí quiere decir algo, preguntar. Tiene agua de marzo. Ya, gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, con la llegada a la parentalidad, al revés de lo que a uno le venden como en los comerciales de Pampers y de productos de guagua, así como la guagua con el pelo al viento, la mamá preciosa, el papá sonriente. La experiencia es difícil y lo que nos dice la literatura es que esto parte cuando las mujeres nos embarazamos, los hombres también se embarazan psicológicamente. La maternidad en general activa todos los modelos operativos internos, que estos corresponden a los mapas vinculares que uno tiene. Cuando uno se embaraza, uno piensa mucho más en cómo fue la mamá de uno, el papá de uno, cómo va a ser uno como mamá, cómo va a ser la pareja de uno como papá, cómo va a ser tu guagua. Y estos modelos muchas veces, si hay experiencias duras en la historia de uno, son difíciles, son angustiosos. Tenemos también que cambiar la identidad. Cuando uno es mamá o papá, eso es irreversible. Uno entra como un club y no sale nunca más de ahí. Y es una experiencia que te transforma, donde tus prioridades se dan vuelta y si no las puedes dar vuelta, tu guagua va a estar en severos problemas. Los niños pequeños necesitan que los papás tengamos la capacidad de postergarnos y por un tiempo estar al servicio de los niños. Eso también trae dificultades a nivel de pareja. Se activan, si uno ya tenía problema de pareja y pensó que con la guagua lo íbamos a arreglar, error. La guagua solo empeora las cosas porque es un foco de estrés por todas las demandas y necesidades que tiene. Entonces esto es muy importante que la gente lo sepa. Luego, las mujeres entramos en algo que se ha definido como la constelación maternal, que entramos en un modo de cuidar, donde hay una conexión especial con la guaguita que garantiza los cuidados y la sobrevivencia. Y para eso necesitamos de una pareja o de un otro que pueda sostenernos en ese periodo en que uno está pensando solo en el hipoglós, en si la cocedura se le habrá pasado, en que te bajó la leche y entonces de tener hambre y uno no está en nada más, pero haciendo una tarea muy valiosa e importante para el desarrollo y la salud de ese niño. Necesitamos también en el momento de ser padre poder proyectar el vínculo de pareja hacia el cuidado del otro como guaguita. Por lo tanto, si estamos mal, puede que surja mucha rabia con la guagua, por ejemplo, porque tenemos que cuidarla nosotros si el otro se fue o se refugió en el club de Toby o está trabajando más horas de las que debe y nos sentimos solas y eso repercute en la guagua. Maxi, ¿Sí? ¿te puedo consultar algo? ¿Tú Dale, sabes dale. algo respecto a, me estaba pensando el postnatal? Nosotros teníamos 3 meses de postnatal. Subimos el postnatal, es insuficiente, por lejos lo que tenemos hoy día, aun cuando, o sea, estoy pensando, imagínate que antes era menos. Sí. ¿Tú sabes si es que hay algún tipo de dato, investigación sobre el efecto que ha tenido este aumento de postnatal? Con lo poco que... Mira, lo que pasa es que aquí se produjo una paradoja. Cuando partió el Crece Contigo, en general, la idea que se pensó era como la igualdad desde la cuna, en el sentido de que todos los estudios que hablan sobre desarrollo infantil muestran que el tener como la experiencia de incorporar contenidos pedagógicos, aprender más palabras, aprender los colores, tener un material estimulante, tener un espacio agradable donde recrearte y desarrollarte, era de alguna manera un factor de inequidad. Entonces la idea de hacer muchas salas cuna, por un lado era brindarle esa instancia a los niños, que eso fue cuando estaban 3 meses, y también una segunda idea que tenía que ver con el enfoque género era las mujeres como fuerza de trabajo. Si todas tenemos que salir a trabajar y que además queremos, no sé, yo no me veo así sentada en mi casa, me da, no sé, un infarto, necesito trabajar. A esta altura del mundo muchas mujeres trabajamos y lo disfrutamos, no es como un castigo ir a trabajar. Por lo tanto, la idea era también que esas mujeres pudieran dejar a sus hijos en un lugar seguro, en una sala cuna, y incorporarse al mundo laboral. Eso tenía 2 vertientes. Pasaba que había mamás con la guagua de 2 meses presionando para dejarla en la sala cuna. Entonces, finalmente también las políticas públicas de alguna manera modulan el comportamiento parental. La que no quiere llevarlo a la sala cuna no lo va a llevar y se la va a arreglar. Pero también había muchas mamás que empujaban para llevar a la guagua temprano y de esa manera deshacerse de una guagua en una maternidad que está siendo angustiosa, complicada y daño para la guagua. Sí tenemos algunos estudios en donde vimos, por ejemplo, que el ingreso antes de los 6 meses se asocia a baja calidad vincular. Entonces, antes de los 6 meses meter a un niño a la sala cuna no es recomendable. Algunos autores hablan después del año.
Otros papás te dicen a los dos para que hable, para que no use pañales. Y entonces se van extendiendo los criterios. Ahora, hay mucho debate, nos vamos por otro lado, pero mucho debate sobre cuidados alternativos y desarrollo y salud mental, porque depende de la calidad. Si mi hijo va a un excelente jardín y va desde muy pequeño, no es lo mismo que si va más grande a un pésimo jardín y tiene muchos problemas en la casa. Entonces es como un algoritmo en donde tenemos que ponderar cuántas dificultades familiares hay, cuántos recursos, para tomar la decisión y evaluar la calidad de los cuidados alternativos. Porque si son buenos, podría el niño brindarlo. Entonces aquí no hay como respuestas tan lineales, que son las que a todos nos gustarían, pero uno va aprendiendo que pocas cosas tienen una respuesta. Siempre decimos los psicólogos, depende. Cuando le preguntan a los estudiantes, ¿qué es eso? Depende. Bueno, en relación a la constelación maternal, las mujeres todas necesitamos una necesidad de red de apoyo, que muchas veces es la pareja o el padre el que actúa como red principal y que tiene que tener como estas 4 patitas. Tiene que contribuir a proteger a esta mamá, a apoyar, a sostener y a valorar. Uno ve muchas parejas, a mí me toca harto con las guaguas que yo veo, papás que se han quedado más en el rol de proveedores, porque alguien tiene que trabajar, y la mamá, por ejemplo, ha extendido el tiempo en la casa para no meterle una sala cuna, y lo que ocurre es que dice el papá es que tú no haces nada, tú estás con la guagua, entonces si llora, si tiene cólicos, si no quiere comer o está despertando muchas veces en la noche, es culpa de la mamá porque eres tú la que está con él todo el día. Entonces eso tiene que ver con valorar, porque es un trabajo muy difícil, el proyecto más difícil de la vida de uno yo creo que son los hijos. Es un proyecto de mucha intensidad, es vitalicio, activa muchos fantasmas, muchos temores, muchas ansiedades. Luego las parejas se tienen que ajustar, ¿cierto? Y van a aparecer aquí todo lo que se ha llamado los fantasmas en la guardería y los ángeles en la guardería. Muchas veces las experiencias traumáticas se despiertan con la parentalidad. Y uno dice, bueno, pero yo antes no pensaba en esto, ¿por qué ahora siento angustia? ¿Por qué ahora estoy tan insegura? ¿Por qué ahora lloro? Si esto no me pasaba, yo llegué adulta y estas cosas estaban resueltas. La parentalidad tiene esa magia, que nos da la oportunidad de revisitar nuestras propias heridas para elaborarlas y hacerlo distinto con nuestros hijos o no. A veces las personas no quieren, no están dispuestas y lo que hacen es que repiten. Y por eso uno ve tanto en la clínica y en las investigaciones y en la literatura la transgeneracionalidad del trauma, la experiencia que yo les hablaba al comienzo. Surge también la triada, no es lo mismo ser 2 que 3. Cuando uno es 2, bueno, tú te vas a ir al fútbol, ya, yo me voy a ir a ver a una amiga, pero cuando hay una guagua, si tú te vas al fútbol, yo te voy a quedar con la guagua. O si yo me voy a ver a mi amiga, tú te tienes que quedar con la guagua. Y entonces eso agrega la exclusión, los celos, la rivalidad, que son experiencias emocionales difíciles que uno no tenía cuando éramos simplemente pareja. Y, bueno, el cambio en la identidad que ya les hablaba. Otras cosas que pasan, aquí no me voy a detener porque está un poco largo, pero sabemos también que los modelos culturales van a pesar, o sea, ¿cuál es la ideología de roles sexuales de esta pareja? ¿Igualitaria? ¿Es tradicional? ¿Es muy machista? Eso también va a pesar en cómo va a ser este ajuste. ¿Qué sabemos? Que la satisfacción de pareja después de la llegada de los hijos baja. Uno está menos feliz con la pareja, pero hay algunos factores que podrían como atenuar esto, que si se trata de una guagua planificada. Se ha visto que el estado civil pesa positivamente. Yo pienso que porque los que se casan se proyectan más y por lo tanto puede ser que estén más dispuestos a transitar por el conflicto y a no tirar la esponja a la primera, digamos, como a aguantar un poco. El tiempo de la relación, el temperamento, la salud mental, por supuesto, y la satisfacción previa. Si uno está bien con su pareja, es probable que el impacto sea menor. Y todo esto que nos pasa como adultos, que nos convertimos en padres, va a impactar la parentalidad y al niño. Aquí hay un monito como grande. Sabemos que como papás y como mamás llegamos con nuestra mochila a criar a nuestros hijos, ¿cierto? Cuando llega la guagua. ¿Y qué hay en esta mochila? Están nuestras experiencias, que podría haber puesto las 2 palabras, que a veces son adversas, son difíciles, son experiencias que pudieran eventualmente tener una carga traumática, y otras que son experiencias positivas, donde son los recursos. Tenemos también muchas veces psicopatología. Sabemos que la recurrencia de la depresión, cuando uno sondea, la prevalencia es altísima. Personas que incluso a veces te dicen, no marcan en las escalas de autorreporte en depresión porque siempre han estado deprimidas. Entonces uno dice, las últimas 4 semanas es que la vida entera ha sido así.
muchas mamás que no saben, que llevan la vida deprimida mucho rato. Luego están los patrones de apego, que son las maneras en que uno enfrenta el estrés y cómo ocupamos a un otro significativo para regularlo. Y eso va a haber distintos patrones que ya vamos a ver. Y luego van a estar los recursos regulatorios. Entonces esta mamá y este papá van a tener un contexto que le va a pesar y van a interactuar con su guagüita, ¿cierto? ¿Y cómo interactuamos con las guagüitas? Interactuamos también desde nuestros deseos y expectativas. Los hijos muchas veces, para muchos padres, dicen, no, yo quiero, esta frase que a mí me irrita mucho, cuando dicen, yo quiero que mi hijo sea alguien. Entonces, lo tenemos que mandar a la universidad. Si ya es alguien, haga lo que haga, todos somos alguien. Pero esa mochila en los hijos pesa. Cuando tu mamá o tu papá te dijeron, tú eres floja, tú eres no sé qué, sacarse esas palabras es algo muy complicado. Toma la vida entera de terapia para poder descubrir quién es uno y salirse de quienes los padres querían que uno fuera y poder ser libre en ese sentido. Entonces, y todos hacemos esto, aquí no estamos condenados, o sea, uno como mamá también hace eso con sus hijos, es como, todos estamos como destinados a que esto pase, eso es como la parte angustiosa. Por otro lado, muchas veces aparecen las lealtades invisibles, ¿cierto? Donde los secretos familiares, las historias no contadas, las experiencias de abuso sexual, por ejemplo, muchas veces en un padre o una madre, que nunca fueron narradas, que nunca fueron tratadas, y resulta que después uno ve que hay un hijo o una hija que vivió abuso sexual también. Y uno dice, ¿por qué? O a veces hijos que sienten mucha angustia, presentan muchos síntomas y los traumatizados son los padres. Pero son traumas que han quedado mudos. Y entonces los hijos tenemos la capacidad de intuir las heridas de nuestros padres, pero no podemos saber con seguridad qué es lo que ocurrió. Por eso que la terapia, la palabra es algo muy importante y que cada uno de nosotros mire hacia adentro y se revise si es que es madre o padre. Luego están los mandatos y los tabúes, las cosas que los padres le prohibimos a los hijos, en lo que los mandatamos de lo que ellos deben hacer y cómo eso les pesa mucho para construir su identidad, para armar una vida, para definir qué es lo que quieren hacer. Luego tenemos la respuesta sensible y la función reflexiva, que lo vamos a ver más adelante, y tenemos aquí que este niño entonces puede eventualmente vivir experiencias adversas a partir de todo esto y eventualmente presentar psicopatología, problemas en el desarrollo o trauma. O sea, de alguna manera estas experiencias adversas de acá aparecen como una herencia no deseada de nuestros hijos. Aquí está la respuesta sensible, que básicamente se refiere cuando un niño llora, nos da una señal, ¿cierto? Está llorando. Nosotros tenemos que primero darnos cuenta que está llorando, leer que llora. Segundo, tenemos que interpretar. No es lo mismo si yo digo tiene maña, dejémoslo que críe pulmones, así yo digo algo le pasa, vamos a ver. Y luego no es lo mismo si yo digo está llorando, algo le pasa, pero estoy cocinando el arroz, así que voy después. No es lo mismo. También la respuesta sensible implica responder de manera contingente para que ese niño pueda entender que eso que estamos haciendo se relaciona con su necesidad. Muchas veces lo que pasa es que es muy difícil darle a los hijos lo que nosotros no tuvimos. Si nosotros tuvimos poca mamá o poco papá, cuando nos toca estar en esos zapatos, aunque racionalmente nosotros nos esforcemos por darle a nuestros hijos, consolarlos, estar disponibles, no resulta. Y muchas veces lo que uno tiene son sentimientos revueltos, el amor y el cariño por los hijos y las ganas de hacerlo bien, y por otro lado mucha rabia, de la cual muchas veces los padres no son conscientes. Y a eso le hemos llamado ambivalencia, y que es muy común en la parentalidad. Uno no quiere a los hijos 1000% los 7 días de la semana, todas las horas. No es esa la experiencia subjetiva. Uno tiene pensamientos negativos, desagradables, el tema es que se haga cargo de eso, que aprenda qué es lo que uno puede hacer con esas emociones. Y por otro lado, sabemos que los padres que han vivido eventos traumáticos tienen muchas más dificultades para sintonizar con sus hijos. Luego, un poquito sobre apego. El apego es una respuesta frente al estrés. Cuando uno nace, los humanos somos especialmente dependientes, mucho más que todos los otros mamíferos. Necesitamos durante muchos años el cuidado de un otro, y si no, nos habríamos extinguido, digamos, si ese cuidado no ocurriera. ¿Qué es lo que vemos? Que los niños que tienen un apego seguro hacia su cuidador, cuando viene un evento estresante, buscan la cercanía del adulto y recuperan la capacidad de seguir jugando, de explorar. Los niños con apego ambivalente buscan la cercanía del adulto, pero no logran calmarse. Y los niños con apego evitativo no buscan. Hay eventos estresantes y siguen explorando, y por lo tanto dan claves falsas. Es como si no les pasara nada, pero internamente sí están sufriendo. Algo
algo importante de entender es que los patrones que los niños desarrollan son siempre estrategias adaptativas. Uno no elige tener un apego evitativo. A uno le ocurre que si yo tengo una mamá o un papá que me rechaza cuando yo lloro, que me critica porque yo lloro, yo aprendo a no llorar. ¿Y por qué? Porque todos los niños buscan la mejor relación posible con su mamá y con su papá, con los que tienen. Cuando uno es pequeño uno no tiene parámetros, uno no puede ir a mirar, oye, pero en la casa del lado hay una mamá que deja llorar y que te abraza. Bueno, uno tiene los padres que tiene y se demora hasta la adolescencia para poder cuestionarlos y decir, aquí yo creo que mis padres se equivocaron, yo creo que esto podría haber sido de otro modo. Entonces es muy importante entender que son estrategias adaptativas y a su vez que los cuidadores o los papás también actúan desde sus aprendizajes vinculares. Y por eso que de alguna manera uno ve la transmisión transgeneracional del apego. Salvo que haya uno que emprende otro rumbo y dice yo quiero hacerlo distinto. Y va a terapia, se trabaja, mira sus heridas, las sana y puede desplegar otros recursos. No sé si tienen preguntas o comentarios. ¿Sí? Cuando tú crees tener claridad de cuál es tu nudito, tu hoyo, ¿sí? Y al final haces una suerte de sobrecompensación. A ver, ¿y qué sería sobre? Ponle un ejemplo. ¿Qué sería sobrecompensar? Lo que estabas describiendo. Por ejemplo, la experiencia de unos papás que cuando llorabas, entonces te decían no llorar. Y entonces veo que al revés. Llora, por favor, exprésate. Porque es como irme con una sobrecompensación. Ah, ya, irte como para el otro extremo. Claro. Ya. El tema es que cuando uno se va al otro extremo, tú estás proyectando en tu hijo tu propio deseo. En el fondo, si yo tuve poca mamá y sobreprotejo a mi hijo y no lo dejo llorar nunca, no dejo nunca que se frustre, porque de alguna manera cuando él llora o se frustra, yo me conecto con mi llanto y mi frustración, que fue excesiva, lo estoy dañando también de nuevo. Eso pasa mucho. Como el daño por el contrario. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que cuando te escucho, yo no sé si la experiencia a lo mejor es distinta en lo que yo veo, pero yo veo que al contrario hay mucha intención de hacerlo diferente. ¿Sí? Estoy cierta que hay una suerte de réplica más inconsciente. Claro, ¿Sí? eso es. Pero hay una conciencia enorme sobre lo que yo quisiera hacer diferente, eso en general, y nos vamos por otro lado. Sí, sí, porque finalmente no has elaborado. O sea, si yo sobreprotejo es porque yo no he llorado mi pena. Y entonces me convierto en una mamá excesivamente presente porque yo quería una mamá todo el tiempo presente conmigo. Y entonces no puedo ver a mi hijo. Y un hijo que no es visto es dañado. Ahí me parece súper interesante, creo que la palabra clave es una elaboración, porque me permite reconocer al otro. Eso. Y no saltar eso. una deuda que tengo yo. Eso. Y te pregunto el tiro, y creo que el efecto más nocivo es la identidad de singular del otro, porque el otro no está siendo visto como un otro. Eso, ¿No es exacto, cierto? exacto, claro, dañas por un lado o por el otro. Es más obvio en lo negativo, pero muchas veces la proyección de tu deseo arriba de tu hijo hace que tú te relaciones con alguien que no es tu hijo. Y no puedes ver, por ejemplo, que necesita frustrarse. Y finalmente ese niño tampoco le resulta fácil verse a sí mismo. Exacto, exacto, porque metes muchos de contenido que son tuyos y angustias que son tuyas, sí, pues. Es parte del problema, claro, súper buena tu observación, porque es la otra polaridad, sí. Bueno, hay otro patrón de apego que deben haber escuchado muchas veces y que los niños que cuando fueron analizados en la interacción con sus cuidadores primarios, que no respondían a los 3 patrones de apego que yo les mostré, se descubrió que había unos que tenían conductas como erráticas, que no eran predecibles, que no eran estables, que eran muy difíciles de ligar a los estímulos de lo que estaba ocurriendo en un procedimiento específico que se llama la situación extraña, pero ahí sí que nos vamos lejos si me pongo a contar. Lo que se veía en esos niños es que el cuidador principal, habitualmente la mamá o el papá, quien tendría la función de calmar, de proteger, lo que hacía es que protegía y al mismo tiempo asustaba. Eso genera la desorganización en el apego. En el fondo es como si uno lo mira, es como la cuna de la violencia doméstica, por ejemplo, alguien que te pega, que te humilla y después te dice que te quiere tanto, te abraza, está contigo y te trae flores. Y que es lo que se ha llamado como trauma relacional complejo, porque es muy difícil integrar por qué esta persona que está ahí para cuidarme al mismo tiempo me hace daño. Y habitualmente la explicación es que se trata de un adulto que ha vivido trauma, a veces trauma grave, y no lo ha elaborado.
Ahora, ¿qué es lo que vemos? A veces patrones que son contradictorios, conductas incompletas, no dirigidas, estereotipadas, asimétricas, congelamiento, miedo y desorientación. Ahora quería mostrarles algunas ideas. Este es un artículo que sacaron todos los teóricos del apego en 2017 y que me pareció bien interesante porque hablan un poco sobre los mitos y las creencias acerca del apego desorganizado, porque muchas veces el apego desorganizado se usó como para tomar decisiones en relación a la desestimación de paternidad. Por ejemplo, si no, esta mamá no es apta porque este niño tiene un apego desorganizado. ¿Y qué es lo que dicen ellos en este paper, que se los recomiendo, buscarlo y leerlo? Ellos dicen primero que el apego desorganizado no determina medidas de protección. O sea, no porque tenemos un niño con apego desorganizado vamos a activar un procedimiento judicial para separarlo de sus padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los traumas o las pérdidas que no han sido resueltas en los padres explican la desorganización y no el maltrato. Muchas veces el comportamiento de los padres no es tan obvio, no son padres que golpean ni que son negligentes, pero uno ve la desorganización en el niño y entonces ahí vamos al trauma de los padres. Luego, no es un rasgo impermeable a la ayuda. Muchas veces es frecuente también este patrón en familias de bajo ingreso y contextos adversos, donde no hay espacio, donde las personas están hacinadas, donde hay que convivir con una abuela con problemas de salud mental, un abuelo alcohólico, un tío drogadicto y todos viven en el mismo espacio. También eso muchas veces puede explicar la desorganización infantil. Lo que se ha visto es que son conductas comunes en niños que enfrentan adversidad, pero son más frecuentes cuando hay maltrato. O sea, sí nos pone una alerta el apego desorganizado como para investigar, pero no para juzgar livianamente. Y no es necesariamente un predictor de psicopatología, no es un diagnóstico clínico y predice moderadamente dificultades de conducta en los niños. Generalmente la psicopatología posterior de un niño que tiene desorganización en el apego al año se explica mucho más por las dificultades relacionales y ambientales crónicas. Eso explica mucho más la psicopatología y los trastornos de personalidad. Entonces, si un niño vive hasta el año en un contexto difícil, pero logramos que ese contexto mejore, probablemente esto haya sido un antecedente inductor. Bueno, ¿saben algo de función reflexiva? ¿Sí? Javier, ahí. Cuéntenme. Bueno, aquí tengo algunas ideas. Se supone que es la capacidad que tenemos las personas de entender que las cosas que hacemos incluyen estados mentales, ¿cierto? Pasa algo por dentro, algo que no se ve. En la parentalidad, la respuesta sensible es la dimensión conductual del vínculo, ¿cierto? Porque vemos lo que el niño hace, lo que la mamá o el papá hace. Aquí es lo que está pasando por dentro, es lo que siente, lo que piensa, lo que desea. Y va a implicar entonces distinguir, interpretar sentimientos, pensamientos, deseos a partir de las acciones y estados internos de uno mismo y de los otros. La función reflexiva parental agrega la patita de que no solo yo como mamá tengo que pensar qué siento, sino que también me tengo que tratar de imaginar qué siente mi hijito y cómo nos influimos mutuamente. ¿Qué me pasa a mí con él? ¿Qué le pasará a él? Así como estoy yo hoy. Los padres que no logran mentalizar sobre sus propias experiencias traumáticas de miedo, de impotencia, no pueden hacer con mucha precisión ese trabajo con los hijos. Si yo no identifico mi miedo, no puedo leer el miedo de mi hijo. Si yo, por ejemplo, no he trabajado mi rabia, no puedo acompañar a mi hijo en una pataleta. No porque yo sea mala gente, es porque es un idioma que yo no conozco. Y esto requiere un trabajo, y en este trabajo nos acompañan el papá, la mamá o quienes nos criaron. Lo aprendemos de un otro, esto no se aprende solo, es un vínculo. Y lo que ocurre con los papás que no logran comprender estos estados internos, lo que hacen se ha llamado como una retirada del mundo mental. Ese papá o esa mamá que vivió eventos traumáticos tuvo probablemente que adaptarse a un apego violento con sus cuidadores, donde se combinaba la protección y el daño. Y entonces, ¿por qué se retira del mundo mental? Porque no puede reconocer el deseo de sus propios padres o madres de abandonar, de maltratar y de dañar, que obviamente son deseos inconscientes. Pero cuando un padre deja solo a un niño en una casa, está siendo negligente. Si lo golpea duramente, lo está maltratando, independiente que después esos padres lloren y te digan, pucha, yo no lo quería hacer, pero lo hizo. Y lo que es difícil ahí, lo que es difícil, y lo que es difícil para ese adulto es conectar con las propias agresiones vividas con sus cuidadores. Y entonces por eso viene esta como cadena
desgracia en el fondo, de sufrimiento. ¿Qué sabemos? Que también la función reflexiva nos va a ayudar a regularnos. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen rabia? No sé, van manejando en el auto, van en un taco, o no sé, tenían que comprar un bono y justo la niña te dice, no, estamos cerrando, y uno mira la hora y faltan 2 minutos, pero la niña te dice, estamos cerrando. ¿Qué hacen ustedes cuando tienen rabia? Despotrica, así como... Ya, uno reclama, ¿cierto? La expresa, puede ser, ¿cierto? Si la rabia es con un hijo, con un niño. Bueno, hacemos muchas cosas, gritamos, a veces nos enojamos, pegamos, ofendemos, a veces pensamos y decimos, pucha, en realidad, no sé, algo le está pasando, algo me pasa a mí. Bueno, esa capacidad de poder pensar acerca de nuestras emociones requiere que primero las reconozcamos, que uno pueda decirse, estoy enojada, tengo pena, tengo miedo, no sé, me siento desprotegida y necesito ayuda, que uno reconozca. Luego, que reconozca en el hijo. Y para eso requerimos de esta función, esta capacidad. Cuando no la tenemos, quedamos presa de las emociones. Y ahí es cuando ocurren estos casos que uno ve que maltrató a la guagua, el shaking baby, que la guagua murió, porque le azotó en el hueso, el cerebro, y uno dice, ¿cómo golpeó la guagua? Probablemente alguien que maltrata a una guagua hasta matarla, es porque... ¿Cómo salió de ahí? Sí, yo, ¿no? Ay, el sí. ¿Dónde que sí? Gracias. Ahí apareció. Cuando no podemos hacer eso con nosotros mismos, no lo podemos hacer con los niños. Muchas veces cuando yo veo niños chiquititos con rabietas, que pegan, patean, le pregunto, ¿y usted cómo maneja la rabia? No, yo soy mecha corta. Y uno dice, bueno, y el modelo, o sea, ¿por qué usted espera que un niño de 3 años o de 4 años tenga más repertorio que usted, si usted no lo tiene? Y entonces es muy importante la función que cumple la función reflexiva en la regulación emocional. Y en este sentido, si no podemos regular emociones intensas en nosotros, no vamos a poder corregular en nuestros hijos. Y cuando esto pasa, cuando no podemos corregular, aparece un riesgo en el vínculo, porque dejamos a ese niño solo, lo dejamos a merced de sus emociones. En los niños es muy común, en los niños chiquititos, que no puedan manejar sus emociones y que se abrumen. Las pataletas en general son expresión de eso, de no puedo más. Necesito ayuda porque esto que estoy sintiendo me está desbordando. Dale. A mí me surge la preocupación, fundamentalmente como de las intervenciones con niños pequeños, ¿cierto? Y bueno, con escolares también, que en general uno ve que en los proyectos psicosociales y en otras instancias también, el trabajo se divide. Trabajan o con el niño o con los adultos, competencias parentales, por ejemplo. Y en realidad no hacen esta mirada. Entonces, yo veo ahí que hay un riesgo tremendo, porque en el fondo cuando se trabaja solo con el niño, finalmente se pone la dificultad en el niño. Y hay una desconexión. Yo siento que ahí hay algo que está sucediendo, porque desde la política pública, desde los proyectos, están trabajando de esa manera. Y siento que aquí falta visibilizar este punto tremendamente. Sí. Porque por más que lo instalamos, nosotros lo integramos, lo vemos. También era representante. Lo vemos en estos títulos, pero en la praxis seguimos viendo que se trabaja por separado. Sí. Bueno, yo lo veo con depresión. O sea, para mí una guagua no existe suelta, es siempre una diada. Por lo tanto, una mamá con depresión postparto es una diada con depresión postparto. ¿Y qué cubre el auge? Depresión para la mamá. Y a la guagua que le miran, desarrollo psicomotor. Pero a nivel vincular y desarrollo socioemocional, nada. Sí, pues ahí hay que meter, no sé, en la Constitución, por algún lado, hay que hacer llegar esta idea. Por eso es tan importante que participemos también y que desde nuestra profesión, nuestro conocimiento, nuestra información, hagamos un aporte. Porque además hay una cantidad de recursos invertidos que nos están impactando. Sí. Y no es porque no haya gente trabajando, es porque se está poniendo el foco en la individualidad. Sí, pues y no en la relación. No en la relación. 100% de acuerdo contigo, 100%. Bueno, aquí hay como un ejemplo de presencia y ausencia de función reflexiva parental. Aquí hay ausencia, aquí hay una mamá, una escena clásica, un niño chiquitito con una pataleta tirándose los pelos de furia. Y la mamá, sin función reflexiva, dice, ¿por qué tengo un niño tan difícil? Siempre se comporta así, nunca está contento con lo que hago por él, me manipula, lo dejaré que llore. Uno escucha esto. La mamá que te dice, pero si le compré un helado, lo llevé a la plaza y ahora más encima te portas mal. Ándate para tu pieza a llorar.
Aquí hay otra escena, la misma mamá, misma escena, otra manera de abordar. Una mamá con función reflexiva que está mentalizando. Falta poco para la hora de almuerzo, tal vez tiene hambre y además debe estar cansado. Tuvimos una mala noche, se escucharon helicópteros, pensando en lo que estamos viviendo ahora. Yo también estoy irritable y tal vez eso tampoco está ayudando. Lo ayudaría a calmarse. Es muy distinto y la experiencia es la misma. Es el mismo niño, pero la manera en que yo me acerco a la experiencia la transforma. Cuando la mamá hace esto, también lo que está pasando es que este niño se siente querido, validado, importante, que sus necesidades y su mundo interno son valiosos y por lo tanto merecen ser respetados y acogidos. Por lo tanto estamos construyendo autoestima, desarrollo afectivo, empatía, puras habilidades que son base para que te vaya bien, no sé, en el colegio, encuentres un trabajo, ojalá estudies, el piso. Entonces es muy importante y esto ocurre en las casas de todos, no necesariamente en las consultas, todos somos parte de este proceso. Bueno, sabemos entonces que la habilidad del adulto para poder tolerar y sostener estos estados mentales complejos en sí mismo, como estoy cansada, pucha me da rabia que llore, pero igual lo entiendo, eso es un estado complejo, si se fijan, porque tiene varias aristas, lo que me pasa a mí, lo que le pasa al niño, lo que está pasando afuera, eso es difícil. Y si a uno le pasa esta escena a las 10 de la mañana, es menos difícil que sea a las 10 de la noche, donde la mentalización de uno va en picada, digamos, yo no se quiere ir a dormir y que todo se calle y se acueste, porque uno está más cansada. Y entonces tenemos que si el adulto logra acercarse a sus recuerdos y emociones infantiles de manera integrada, lo va a poder hacer con su niño, pero si hay experiencias traumáticas no elaboradas, de nuevo llegamos a la transmisión transgeneracional. Muchas veces una pataleta se traduce en maltrato psicológico, físico, una cachetada, una palmada, cállate, una palabra, eres llorón, eres un mal agradecido, me enfermas, no sé, pues cosas que los adultos a veces decimos. Bueno, sabemos que el trauma de los niños ocurre en el contexto relacional familiar. Habitualmente así la cuna del trauma es la casa. Y las experiencias dolorosas que un niño puede vivir pensando en la contingencia, también lo que estamos viviendo ahora en muchos barrios ha sido muy duro, se vuelve traumático cuando los cuidadores no responden de manera sensible, empática y mentalizante. O sea, el trauma no es necesariamente una experiencia estándar, lo traumático es que no pudiste digerir eso que viviste con un otro que te ayudara a entenderlo y a procesarlo. Y esas se pueden transformar en experiencias adversas, pero lo que las vuelve traumáticas es la soledad. Es que uno se quedó sola con el sufrimiento, nadie te validó, nadie te escuchó, nadie te entendió, nadie te ayudó a envolver de palabras la experiencia como para poder digerirla. ¿Qué sabemos sobre las experiencias adversas tempranas y sus efectos? Bueno, sabemos que el trauma es un estrés que sobrepasa nuestra capacidad de responder, ¿cierto? Va a impactar el desarrollo cerebral, físico, emocional, el apego, la regulación, y sabemos también que el trauma puede ser por experiencias adversas directas, cosas que nos pasaron a nosotros en primera persona, o a veces le pasaron a otro al lado. Muchas veces también las experiencias traumáticas no son hechos, sino que son la gotera china. Por ejemplo, si yo viví en un entorno donde nunca nadie me preguntó cómo yo me sentía. Y yo resulta que viví triste toda la infancia y nadie se dio ni cuenta que yo estaba triste. Nunca hubo palabras para preguntar qué tenía, qué me pasaba y nadie me vio. Eso también es una experiencia adversa y traumática por la cronicidad. Y entonces a veces es la intensidad de los hechos y otras veces es la cronicidad. Pensando ahora en nuestros hijos, digamos, es posible adultos que responden de manera sensible, mentalizante y contenedora, como veíamos antes, el impacto de esta experiencia se atenúa y puede no volverse traumática. Por lo tanto, los mismos elementos que hablábamos antes, hay que ocuparlos para acompañar a los niños en el enfrentamiento del estallido social. ¿Qué es lo que sabemos? Los niños desde muy pequeños captan los estados emocionales de sus cuidadores. Por lo tanto, esta idea que tiene la gente de no le digas nada a los niños es un error, porque los niños saben. Cuando no le contamos a los niños lo que está pasando, lo que hacemos es que los dejamos solos con sus preguntas, con sus dudas y con sus angustias. Cuando hablamos con ellos de manera apropiada, creamos una instancia donde ellos pueden decirnos lo que piensan, contarnos sus temores, hacernos sus preguntas. Por lo tanto, ahí estamos ayudando al proceso de elaboración de la experiencia. El poner en palabras lo vivido, a partir de la mentalización del cuidador, va a fortalecer el vínculo y reducir el estrés en este niño.
cosas van a influir: la edad, sus recursos, la reacción de los adultos y las capacidades para restituir la normalidad. Aquí estas capacidades las tenemos bien bajas. Estamos muy complicados y probablemente esto que llamamos normalidad, que uno dice, no, es que no queremos la normalidad, no queremos volver a lo que había. Una constitución tiene para un año por lo menos. O sea, yo creo que todos pensamos en esto, que esto va a demorar, nos va a tomar tiempo, como lo que preguntabas tú de qué cosa, casa o salud mental, no tenemos tantos recursos, cómo vamos a decidir, o sea, son miles de preguntas que tenemos que hacen que esto de la restitución como de la rutina y la normalidad probablemente sea algo que nos cueste y que nos cueste harto. ¿Qué síntomas aparecen en los niños? Problemas para dormir, para concentrarse, para manejar las emociones, mucho miedo y angustia, los que más uno ve como preocupación de los niños. Muchas veces uno ve juego repetitivo y continuo. Comentábamos con la Paula, la persona de mi edad que venía conmigo en el BUI, me contaba de un cumpleaños donde los niños jugaban a ser encapuchados. Entonces estaban todos los niños jugando a los capuchas y las mamás así como, no jueguen a los capuchas. Yo le decía, bueno, pero así como los adultos, cuando nos pasa algo duro, no sé, si te asaltan, ¿cuántas veces uno cuenta el asalto? 500 veces. ¿Y qué estamos haciendo cuando lo contamos? Elaborando. ¿Qué está haciendo el niño jugando a los capuchas? Está elaborando. Entonces también los adultos tenemos que aprovechar esos momentos para acompañar. ¿Y qué hacen los capuchas? ¿Y por qué hacen eso los capuchas? Y construir ahí espacios de diálogo, no prohibir. Los niños jugaban al tsunami. Yo me acuerdo para los del terremoto, yo trabajé con la UNICEF y recorrimos todo Chile. Muchos niños jugaban al tsunami. Y los papás, por favor, la ola. Bueno, era la manera de elaborar. Era la manera de elaborar. Esto es lo mismo. Entonces no hay que reprimir el juego, sino que hay que tomarlo como una instancia para conversar. Los comportamientos regresivos, hacerse pipí, querer tomar en mamadera, irse para la cama de los papás, son muy comunes. Los problemas de conducta, si es que ya habían, los niños que uno ya tenía como paciente, empeoran. Y eso también hay que decirle a los papás, tenemos que tolerar un poco esto porque es una respuesta a lo que está ocurriendo. Son niños más sensibles. Luego todos los síntomas físicos que también tenemos los adultos, estamos durmiendo peor, tenemos más ansiedad, hay días que estamos bajoneados, los mismos para los niños, los mareos, los vómitos, los dolores de cabeza. Yo he escuchado una cantidad de gente con dolores de cabeza, entre la que me incluyo, que no me habían dado. Y bueno, estamos todos así. El retraimiento, la agresividad, el no querer ir al colegio, la vergüenza, la culpa. ¿Qué síntomas nos deben alertar? Cuando hay un evento, por ejemplo, algún niño que ha sido expuesto a un incendio, que saquearon el negocio donde trabaja su familia, que tiene algún familiar que fue herido y que lo tocó verlo sangrando, nos tiene que alertar los niños que presentan episodios de flashback, donde el niño está como si estuviera viviendo el evento. Este es un indicador de estrés postraumático y eso indica que hay que consultar. Vamos a darle igual el criterio del mes. Si estos síntomas duran un solo mes, no es necesario, pero si un niño sigue con flashback después del mes, hay que consultar. Después, cuando hay interferencia de la etapa del desarrollo del niño y su capacidad de respuesta, por ejemplo, se exacerban los conflictos con otros niños o con los adultos, está muy inhibido, no llora, no muestra emociones, está plano, sus intereses o sus actividades están muy restringidas, ya no juega, no participa en las rutinas, también es un signo de alerta y hay que consultar. Los niños, por ejemplo, que empiezan, no, es que no quiero pasar por esa calle, no, es que no quiero ver a este tío, a evitar ciertos lugares o personas o música o olores o cualquier cosa que les recuerde, también es un dato que significa que tenemos que alertarnos y probablemente buscar ayuda profesional. Algunas ideas sobre lo que necesitan los niños. Primero, necesitan información. Es importante que informemos a los niños sobre lo que está pasando. Hay un material que a mí me pareció precioso para trabajar con niños que se los podemos, no sé si tú lo tienes, Javier, el de Construir Esperanza, el de metáfora. Sí. Ya, lo tienen. Úsenlo, es de a una hoja, de a varias hojas, porque ayuda a poder dar información. Siempre respondan a las preguntas de los niños. Segundo, no prendan la tele. Apaguen los televisores, acoten las imágenes. Las imágenes se pegan, son muy poderosas. Por lo tanto, si yo veo a alguien sangrando, la imagen no se me sale. Me la voy a quedar, mucho más que las palabras. Entonces, a veces las personas nos quedamos pegadas viendo las noticias y el incendio, el saqueo, el incendio, el saqueo. Eso no ayuda. Filtren, los niños están con las antenas muy paradas. Segundo, respeten el ritmo. A veces a los niños te preguntan, ¿y por qué los carabineros dispararon?
uno da una respuesta y uno quiere seguir hablando y el niño te dice, ah, ya me voy a jugar. Así son los niños. Hay que respetar el ritmo, no quieren una charla ni una cátedra sobre actualidad en Chile, la inequidad. No, corto, breve y lo que preguntan. Después necesitan sentirse protegidos y cuidados. Siempre que le vamos a dar una explicación sobre lo que pasó, tenemos que finalizar diciendo, pero tienes que estar tranquilo porque yo te voy a cuidar, yo voy a estar contigo, nada malo te va a pasar, nuestra casa es segura. O sea, volver como a restablecer la calma y la seguridad a partir de los cuidados que nosotros les damos. Que expresen emociones, las que sean. Todo el material de metáfora tiene, por ejemplo, qué sé yo, ha sentido miedo, angustia, rabia, pena, pero también aparece en el listadito esperanza. A mí me sorprendió que hay muchos niños que marcan la esperanza. Y que qué te piden es que mis papás trabajan mucho, es que mi papá llega muy tarde en la noche, es que no veo nunca a mi mamá, y que alude un poco a los motivos de la crisis, que para los niños están claros en qué es lo que ellos quieren también, como condiciones de vida más promotoras de vínculos saludables y de salud mental. Y considerar lo siguiente para ayudarlos: la contención y la necesidad de responder sensiblemente, la mentalización, poner en palabras lo que estamos viviendo nosotros, lo que está pasando, lo que están viviendo ellos, validar. Si un niño dice, no, a mí no me pasa nada, bueno, pero ¿cómo no te va a pasar nada? ¿No ves las noticias? No, pues si no le pasa nada, no le pasa nada. Somos distintos y cada uno puede vivir la experiencia como la vive nomás. Lo importante es que uno lo valide. Lo siguiente que es muy importante es recuperar las rutinas, intentar levantarse todos los días, ducharse, ponerse ropa, ir a la plaza, respetar algunos horarios, que hayan actividades. El levantarse y quedarse ahí como con la tele prendida es lo peor que podemos hacer para nosotros y para los niños. Lo que están haciendo acá, si no hay clases regulares, júntense, armen cabildos, conversen, hagan propuestas. Eso nos ayuda a todos. Es la manera también de tramitar la angustia. Prestar atención si es que hay sentimientos de culpa y dar espacio a través de material plástico. Los adultos hablamos, los niños dibujan y juegan. Entonces no podemos instalarnos ahí una charla aburrida, no, pues una hojita, un papel, colores, algunos materiales para jugar, y ayuden a los padres a que ellos desarrollen competencias para hacer esto con sus niños. No somos, para los primeros auxilios psicológicos los puede hacer cualquiera. Si se entrena, esto no requiere que seamos profesionales de la salud mental necesariamente. ¿Qué decirle a los niños? La verdad, lo que puedan entender, la información que necesiten y puedan asumir, responder a las preguntas, hablar con naturalidad y mostremos también nuestras emociones. Cuando los adultos estamos afectados, también estamos modelando que ellos también pueden estar afectados. Ser papá o ser mamá no es ser superhéroe. Uno también tiene momentos en que siente temor, en que lloró porque tuvo una mala noticia y uno le puede compartir eso a los niños. Contener, fortalecer, transmitir confianza y tranquilidad y focalizarse en tareas concretas. ¿Quieren hacer más preguntas, algún comentario? Sí, denle nomás. Yo quería hacer un comentario. Dale. Tal vez nosotros como sociedad tengamos que, sociedad chilena tengamos que organizarnos para construir una verdadera asamblea constituyente. Y tal vez sería súper bonito que una mujer como Marcia, ¿verdad? Pudiera estar ahí representando a todos los niños y a todas las necesidades de los niños. Así que si podemos movilizarnos para juntar firmas y empezar a meter gente que sea humana y que tenga tanta sensibilidad, sería bueno que lo tuviéramos interiorizado. Muchas gracias. No sé cómo ha sido acá, cómo han vivido el estallido, qué ha pasado con sus niños, con sus vidas, con los que ven pacientes. ¿Cómo ha sido la cosa acá? ¿Sí? Bueno, primero que nada agradecer todo esto porque nos ayuda a todos nosotros como profesionales del área de infancia a poder en el fondo apoyar mucho más a los papás y también en el proceso de los niños. Bueno, nosotros no lo hemos abordado mucho como equipo porque creo que también es súper importante resignificarlo un poco desde nuestra propia experiencia para poder trabajar mucho mejor con las familias y los niños.
pero me parece súper destacable algo que se dijo ahí, que es el tema de poder generar cabildos de participación de los niños, ya que una vez que nosotros podamos efectivamente contenerlo emocionalmente, trabajar toda esta crisis, también es importante visualizarlos como actores, que es lo que es una deuda que tenemos como país hace mucho tiempo. Bueno, hay harto para analizar desde ahí, pero me parece súper destacable eso, y que nosotros como profesionales del área de infancia podamos generar esa instancia de poder ver a los niños como participantes de todo esto que está pasando, porque finalmente todos estos cambios tan estructurales, quienes más lo van a vivir van a ser ellos. ¿Sí? O sea, finalmente todo lo que está pasando es para ellos, de alguna forma. Entonces, me parece súper importante eso y que se puedan así facilitar estos espacios. Así que igual muchas gracias también por su presentación. La felicito. No sé qué más les viene, ideas. Sí. Yo quiero hacer una reflexión. Yo trabajo en un programa que se llama Habilidades para la Vida y justamente el foco está puesto en la prevención y salud mental. Pero más que de lo que he aprendido ahora en mi profesión, quiero compartir una reflexión desde el punto de vista de mamá. Por el tiempo me di cuenta que los hijos son tremendamente importantes porque tenemos la oportunidad, o no los hijos, las personas que nos tienen que compartir, son los vecinos, son los maestros. Porque tal como lo explicaba Marcia, con todos estos traumas que podemos tener, no sanados, no reparados, nosotros ya tenemos discursos muy teñidos, tenemos muchos prejuicios, pero si nosotros vemos a las personas menores, a las menudas, como maestros, yo creo que se abre una tremenda puerta. No tenemos que tener todas las respuestas, pero sí tenemos que tener las mejores intenciones para escuchar. Y realmente tenemos una tremenda oportunidad de aprender. Aunque ya hemos pasado por la universidad, aunque tengamos cierta experticia académica, tenemos la oportunidad de compartir con estos pequeños maestros. Y yo creo que si le damos ese tiempo solo de escucha, se abren puertas, porque los niños son muy prácticos en las soluciones. Y muchas veces nosotros tenemos unas soluciones maravillosas, pero que los niños te lo desbaratan. Entonces yo creo que a veces cambiar un poco el rol y ser uno el que escucha sin ningún prejuicio, ellos te pueden entregar muchas herramientas. Sí, cierto. ¿Sí? Quería hacer una consulta. Dale. Me parece súper bueno y lo fantástico es que presentarnos en el estudio con estas familias, ciertos hijos, pero mi consulta tiene que ver con qué pasa con estas familias que no son tradicionales. Hoy en día sabemos que no tenemos a la familia, bueno, existen muy pocas familias hoy en día, si por ejemplo hablamos de solamente de escuelas públicas o a nivel del país, por ejemplo, que ya casi no existen familias que están compuestas por papá, mamá, hijos, sino que está la abuelita, aparece el tío. Entonces, ¿cómo también es posible aplicar? O si en alguna forma también lo has pensado en poder abrir ese abanico y generar un estudio en torno a eso, porque claramente factores deben haber múltiples y deben también tener roles distintos y ser distintos en cómo se da esta red también. Mira, está súper bien documentado eso. Hay un autor que a mí me gusta, para decirte algo más diverso que las abuelas, que ha estudiado las parejas homoparentales. Por ejemplo, hay harta investigación, no acá, yo partí estudiando diadas y luego triadas de familias nucleares porque todavía es la manera más frecuente en que los niños nacen y crecen. Un papá, una mamá y un niño. Pero esto aplica para la abuelita, el tío, el niño, si es que son las personas que lo criaron. Por eso que yo uso harto la palabra cuidador primario. Lo que le importa al niño es la calidad del vínculo. Eso es lo que importa, no importa quién eres. Si lo adoptaste, si te lo llevaste para tu casa, da lo mismo. Lo que importa es el rol y la calidad de lo que tú lo entregas. No importa si tienes un papá, una mamá, una abuela. Eso no distingue. Lo relevante es la calidad de la interacción. Y todas las personas somos capaces de construir vínculos de apego seguro, somos capaces de mentalizar, de responder sensiblemente con los niños en términos basales. Puede que haya daño, que haya arruinado esa capacidad y que haya que hacer un trabajo para repararla, pero todos tenemos esa capacidad, entonces aplica. Y tú ves abuelas que criaron niños y que son excelentes cuidadoras y abuelas que criaron niños que son pésimas cuidadoras, digamos, y niños muy dañados. Ves las dos cosas y ves familias nucleares excelentes y familias nucleares muy nefastas. Lo que sí se sabe
es que la presencia de un solo cuidador es compleja. ¿Por qué? Porque si yo tengo un papá y una mamá, mi papá me va a enseñar algunas cosas positivas y otras negativas, mi mamá me va a enseñar otras, positivas y negativas también. Por lo tanto, yo tengo la posibilidad, al mirar a dos personas, de nutrirme con mayor riqueza. Si yo tengo solo a mi mamá, y la única interacción con la que yo crezco, vincularmente significativa, es ella, se reducen mis posibilidades de ampliar mis capacidades, de cuestionar también en algún momento eso que mi mamá me ofrece y a mí no me está haciendo bien, por ejemplo. Entonces sí se ha estudiado y aplica lo mismo. Le cambia el nombre nomás, abuela, tía, tío. Pero ahí aparece por allá. ¿Sí? Dale. Sí, yo me encuentro con esto último que estaba hablando, que si se entiende que busco la figura significativa y todo, y de haber como un cuidador, cuidadora principal, se entiende que la lógica de cambio se haría más difícil, porque igual no estaría viendo como otras áreas o otros contextos que pueda actuarse de forma diferente, para mejorar. Entonces mi duda viene un poco de mi ignorancia, que es cómo de repente se llega a esas familias que de repente tienen pocas redes, otras formas de contacto como sean diferentes, o de acudir a un centro de salud mental o de apoyo, porque sé que hay programas, pero esos programas no llegan a todas las personas. También sé que el acceso algunas veces depende de si la persona se informó o no, o si lo busca. Entonces, mira, yo la experiencia que tengo en primera infancia, estos dos proyectos y la manera en que trabajamos, especialmente en contextos vulnerables, con el formato de visita domiciliaria, y es una maravilla. O sea, la casa te permite una cantidad de información que no te da ni un cuestionario, y para los papás y las mamás, o la abuela, o la tía, o quien sea que esté a cargo del niño, muchas veces tienen otros niños y no pueden salir, no tienen con quién dejarlos, por lo tanto, es muy amigable. En el invierno, cuando están todos resfriados, no quieren ir a ningún box en ninguna parte. Entonces, yo te diría que esa herramienta, especialmente para la gente que está más aislada geográficamente, es muy potente y hay que usarla. El aislamiento es también un factor de riesgo, de maltrato, de abuso, de negligencia, porque no hay nadie que mire. O sea, sabemos que para el abuso, el rol del testigo a veces lo rompe. Otro que mire y diga, oiga, ¿qué está haciendo? Mire, escuché llorar a este niño toda la noche, necesita algo, le pasa algo. Entonces, la visita domiciliaria, te recomiendo. Hay un montón de literatura sobre eso y a nosotros nos ha ido muy bien. Pero estaba él y después... Era a propósito de eso, pero ¿cómo hace la visita domiciliaria? Como psicóloga, ¿cómo? Ya, en este minuto hay, por ejemplo, un sistema que se usa desde el servicio de salud, en que van duplas o a veces van enfermeras, y que le han puesto como el foco más que nada a la estimulación, a los rezagos en el desarrollo. A mí me interesa más el tema vincular. Ahí hay un autor que se llama Greenspan y que él dice que lo vincular es el piso y todos los demás desarrollos vienen arriba. Por lo tanto, si tiene un buen vínculo, va a aprender a leer, a contar los colores, cómo hace la vaca, el perro. De todas maneras, si no está lo vincular, por más que tú martilles los colores, cómo hace la vaca y no sé qué, los aprendizajes se van a ver entorpecidos. Entonces, el piso está en lo vincular, y que yo creo que es lo que le falta al modelo de salud actual, que están muy centrados en que no haya rezagos en el desarrollo de los niños. La visita, la que nosotros hacíamos, íbamos dos profesionales, habitualmente dos, porque nosotros usamos mucho la cámara y grabamos videos. ¿Por qué grabamos videos? Porque es una herramienta muy útil para intervenir. Si yo, por ejemplo, le digo a una mamá, qué sé yo, una mamá que supongamos que es muy callada, que está bien deprimida, pero en una parte del video la mamá le habla al niño y le dice, Juanito, ¿te gustó la pelota? Y Juanito abre unos ojos y sonríe. Si yo le digo a la mamá, oye, pero... Y ella me dice, no, es que yo soy callada y este niño también no me pesca, no le interesa. Y yo le digo, no, si hay momentos en que te pesca, nada. Pero si yo le muestro el pedazo y le digo, pero mira, te voy a mostrar este pedazo, fíjate lo que pasó acá. Y la mamá ve cuando ella hace un comentario sobre el niño, se miran a los ojos y los dos sonríen, eso se pega en su cabeza. Entonces ocupamos mucho el video y por esa razón vamos dos. Porque una está más preocupada de la batería, la cámara, uno no puede hacerlas todas. O a veces ayuda con la guagua, mientras tanto la terapeuta principal está haciendo la intervención con la mamá, pero funciona maravillosamente. Prueben desde sus prácticas, desde el ejercicio clínico profesional. Con guagua es realmente una herramienta muy, muy interesante. Hay muchas cosas que se pueden hacer y, de pasada, aprovecho a hacerle la promoción al video feedback, que ha sido llamada la herramienta dorada, porque toda la investigación funciona. Todo lo que yo he hecho con video feedback da unos resultados extraordinarios y es breve.
requiere capacitación y en MIDAP ofrecemos capacitaciones en video feedback. Dejamos ahí tirado la promoción. Espera, ¿ya había por acá o no?